Hola, soy Tato en Ahumota. Cuando niña fui violentada y abusada especialmente por 6 personas diferentes, la mayoría dentro de la familia. Es por eso que hoy estoy aquí, frente a ti, hablando de manera fuerte, clara y constante de las violentaciones y los abusos especiales. Porque en la familia se calla, se oculta, trasladando la culpa y la vergüenza de estos actos a las víctimas, afectando aún más la parte emocional y psicológica de ellas. Desarrollé 6 puntos por los cuales considero que debemos hablar ampliamente de estos casos. Estos son: en el episodio de hoy hablaremos del punto número 2, hablar para no somatizar. Dicen que el cuerpo habla incluso si guardamos silencio, que cuando la mente calla, el cuerpo grita. Y es a estos gritos silenciosos que les llamamos enfermedades, que a veces se esconden verdades tan profundas que no queremos ver de frente. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema tan doloroso como humano, la somatización. ¿Y qué es somatizar? No es más que permitir que nuestras emociones se traduzcan en dolores físicos, en situaciones físicas a las cuales les llamamos enfermedad. Y se da porque reprimimos, negamos o nos obligan a ocultar situaciones que nos han generado mucho dolor. Es el lenguaje del alma traducido en enfermedad. Cuando hablamos del dolor de nuestros abusos de manera clara, nos vaciamos de emociones, disminuyendo así las posibilidades de somatizar. Cada órgano de nuestro cuerpo está relacionado con una emoción. Entonces, cuando tenemos emociones reprimidas, vamos a enfermar uno o varios órganos. Por ejemplo, la ira se refleja en nuestro hígado. Cuando no hemos podido decir algo, se refleja en la tiroides. El Alzheimer habla de una vida de mucho dolor y la mente, como una forma de ayudarnos, comienza a olvidar. Y así sucesivamente con cada órgano. Pero para que lo entendamos mejor, voy a ponerte 2 ejemplos. El primero de ellos es mi padre. Mi padre genera un cáncer gástrico. Desde la biodescodificación, dicen que el cáncer gástrico significa emociones que no pudimos digerir. Y cuando lo pienso, tiene todo el sentido. Para mi padre debió significar un choque muy fuerte entre recordar y aceptar los hechos realizados en sus hijos y en otros niños. Entonces, al no poder digerir estas emociones, desarrolla un cáncer gástrico. ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando nosotros no podemos digerir una emoción? Intenta hacerlo por nosotros. Y en este intento del cuerpo procesar estas emociones, genera eso que llamamos enfermedad. Otro caso, aún más extremo y perturbador, es el de Luis Alfredo Garavito, conocido también como La Bestia, el segundo mayor asesino en serie del mundo. Violentó y asesinó niños y adolescentes en Colombia y Ecuador. Garavito desarrolla 2 tipos de cáncer, un cáncer en el ojo y un cáncer en la sangre o leucemia. Desde la biodescodificación, un cáncer ocular significa lo que no queremos ver. Y es precisamente cómo su mente y su cuerpo le ayudaban a eso, a no ver el horror de los actos que había hecho, a no ver de frente toda esa situación de dolor que había generado. La leucemia, por su parte, habla de una profunda desvalorización. Antes de convertirse en leucemia, primero se hace una anemia, y la anemia significa eso, una profunda desvalorización. Garavito, de niño, fue abusado especialmente. Vivió entre la pobreza y fuertes castigos físicos. Esto, anudado a que luego debió enfrentarse a sus crímenes, dicen aproximadamente 200 niños y adolescentes violentados y asesinados. Entonces, ahí podemos observar cómo
alguien con todas estas características podía verse al espejo? ¿Cómo podía él tener amor propio por él cuando tenía que enfrentarse a estos recuerdos y a la aceptación de estos hechos? Ahí vemos cómo el cuerpo habla de esa profunda desvalorización. Es como si el cuerpo gritara: no hay nada más que defender. Estos ejemplos, tan distintos entre sí, pero unidos por un mismo hilo, nos recuerda que el cuerpo no miente. Y aquí te estoy hablando desde los victimarios, que consideramos que son enfermos mentales, que no tienen remordimientos. Imagínate entonces lo que sucede desde las víctimas, que normalmente están obligadas a callar, a reprimir, a cargar con la culpa y la vergüenza. Imagínate entonces lo que sucede con ellas si no hacen un proceso de sanación adecuado. Cada síntoma, cada enfermedad es una carta escrita desde lo más profundo de nuestro inconsciente. Y aunque no siempre podemos evitar el dolor, sí podemos escucharlo antes de que se convierta en algo más grave. Porque al final, entender lo que sentimos es comenzar a sanar. Es por esto que debemos hablar de las violentaciones y los abusos especiales para no somatizar, para comenzar a sanar. Soy Tato Henao Mota. Muchas gracias por haber compartido este momento conmigo. Nos vemos en un próximo episodio.